Muestreo de agregados y reducción de muestras. Objetivos: obtener muestras representativas de agregados. Identificar los métodos para reducir muestras de suelos en base a las normas de la ASTM. Normas utilizadas: ASTM C75, práctica para muestreo de agregados. ASTM C702 del 2003, práctica estándar para la reducción de muestras de agregado a prueba de tamaño. Materiales: pala, báscula de precisión, cucharón, brocha, recipiente para muestra, recipiente para material, además de un horno. Muestreo de grava. En base a los procedimientos dados en la norma correspondiente a la ASTM C75, se tomaron muestras representativas del banco de materiales, muestras de suelo, las cuales se toman aleatoriamente de manera espiral al banco de materiales, evitando de esta manera marginar información de la población, en este caso del banco de grava, y obteniendo una muestra con la distribución granulométrica y características de suelo lo más similar a la población completa. El tamaño de muestra debe ser aproximadamente 4 veces mayor a la muestra requerida para realizar la prueba. En este caso, se tomó una muestra mayor de 4 kilos de grava para realizar la prueba de granulometría. Muestreo de arena. Para el caso del muestreo de arena, se utilizó el mismo concepto que para el agregado grueso, el cual corresponde a la norma ASTM C75, de tal manera que las dos sean una representación del suelo lo más aleatoria posible, siguiendo de igual manera un patrón espiral con muestras aleatorias en el banco de materiales. El tamaño de muestra recomendado en la norma es de 4 veces mayor al necesario para realizar la prueba de granulometría, aunque este proceso aplique de igual manera para realizar las demás prácticas. Para el caso de granulometría, se requiere de una muestra representativa del suelo de 300 gramos. Por tanto, se tomó una cantidad mucho mayor a lo especificado para realizar una reducción mediante el método de reducción mecánica de la muestra, indicado en las normas ASTM C702. Método 1. Reducción de muestra de arena utilizando un divisor mecánico. En caso de utilizar un divisor mecánico, se debe cerciorar que esté equipado por 2 recipientes para mantener las 2 mitades de muestra de la siguiente división. Además, deberá cumplir con las especificaciones de norma. El procedimiento es colocar la muestra original en la tolva y distribuirla uniformemente de borde a borde, de manera simétrica con ayuda del cucharón. Se introduce la muestra a una velocidad tal como para permitir que ésta fluya libremente por los conductos de abajo. Se introduce la porción de la muestra en uno de los receptáculos y en el divisor tantas veces como sea necesario para reducir la muestra en el tamaño específico para la prueba prevista. Una vez obtenida la masa de la muestra deseada, ésta se pesa y se mete al horno, de tal manera que la humedad que ésta contenga se elimine. Se reserva la parte del material recogido en el recipiente restante en caso de necesitar reducir el tamaño de muestra para pruebas posteriores. Una vez transcurridas 24 horas, se retira la muestra del horno y se procede a pesarse y anotar resultados. Método 2. Cuarteo manual de la muestra. Como preparativo para el cuarteo se deben de cumplir 2 condiciones. Se debe de limpiar el lugar antes de comenzar. Además, escoger un lugar rígido y uniforme, sin cortes donde puedan existir pérdidas o adición de material. En caso de encontrarse en una zona para cuarteo con cortes o grietas que no sea uniforme o con desnivel, se optará por tomar otro lugar o colocar una manta de lona de aproximadamente 2 por 2.5 metros para realizar la prueba. Una vez que se cumplan estas condiciones, se procede a verter el material sobre el suelo. Con la ayuda de una pala o un cucharón, se mezcla el material por vueltas, cuidando que al verter el material con el cucharón, este debe dar un pequeño giro. Esto se debe realizar un número de más de 3 repeticiones. En la última vuelta, se apila la muestra en forma cónica y se procede a aplanar el montículo. Una vez aplanado, se divide en 4 partes iguales y se separa. Se debe tener cuidado que en las uniones no se encuentre material, por lo que se utiliza un cepillo o brocha para limpiar los borrones entre la división de la muestra. Una vez definidos los cuartos, se procede a retirar 2 cuartos diagonalmente opuestos. Una vez recogidos, se mezclan los cuartos restantes de la misma manera que cuando estaban en la muestra inicial. Este procedimiento se realiza hasta contar con una masa de muestra lo suficiente para realizar la prueba en cuestión. Se debe tener cuidado que en el siguiente cuarteo no se tomen los mismos cuartos diagonalmente opuestos. En este caso, se intercalarán con las posiciones de los cuartos que no se tomaron con anterioridad.
Una vez teniendo el tamaño de muestra deseado, se procede a pesarse en una báscula de precisión y se introduce al horno para eliminar la cantidad de humedad presente en el material. Una vez transcurridas un mínimo de 24 horas, se pesa el material resultante, se anotan los resultados y se guarda el resto del material en caso de necesitar reducirse para pruebas posteriores. Los resultados de esta prueba se utilizaron los resultados anteriormente obtenidos. Se restaron el peso natural de la muestra menos el peso en seco de la muestra, dividido entre el peso natural multiplicado por 100, obteniendo de esa manera el porcentaje de humedad en el suelo.